Gris. Los horrores vivos del mundo de Ruby. Mutantes. Los errores de la humanidad del mundo de Zack la leyenda, ya sea por magia negra, locura humana o pura maldad cósmica, los monstruos siempre han sido un espejo de nuestros miedos. Pero a veces, los monstruos son lo único que puede detener a otros monstruos. Fauces contra Garas. Terror contra mutación. Y estamos aquí para saber quién ganaría una Death Battle. Desde el principio, la oscuridad no solo fue la ausencia de luz. Fue una fuerza viva. Una presencia sin nombre. Y en el mundo de Remnant, esa oscuridad encontró una forma. Dientes, garras, y odio puro. Oh, sí, porque cuando los monstruos nacen del mal cósmico y no necesitan ni comer ni dormir, sabes que estás jodido. Los Grimm son criaturas sin alma, creadas por el mismísimo dios de la oscuridad, como una plaga viviente destinada a devorar todo lo que su hermano, el dios de la luz, alguna vez tocó. Un caso clásico de mi hermano creó gente, así que yo voy a crear mordiscos con patas. Los Grimm no pueden usar aura porque carecen de alma. El aura es una barrera protectora y una fuente de poder para los humanos y faunos en el mundo de Ruby, y su ausencia hace que los Grimm sean más vulnerables a los ataques físicos. Lo que los hace verdaderamente peligrosos no es solo su fuerza o tamaño, sino su atracción hacia las emociones negativas. Miedo, tristeza, rabia, si tienes un mal día, ellos lo huelen antes que tu terapeuta. Y no importa cuántos mates, siempre vuelven con más. Son como cucarachas, pero con cuernos y más variedad. Existen varios tipos de Grimms, cada uno más terrorífico y feroz que el anterior. Y los que usaremos para esta batalla serán las siguientes especies. Solo vamos a contar con los que aparecen en los volúmenes 1 al 3 de Ruby, es decir, los que no requieren un diccionario mágico. Y porque Ruby volumen 3 es cuando los Grimms realmente demostraron lo letales que podían llegar a ser. Beowulf. Son como lobos. Si los lobos fueran feos, enormes y hechos de odio. Alpha Beowulf. Cuando el jefe de los Beowulf quiere algo muerto, él lo arranca con las manos. Ursa menor y Ursa mayor. Son osos. Osos con más trauma que un soldado raso. Boarbatusk. Jabalíes gigantes de aspecto grotesco. Y por algún motivo, girar sobre sí mismo lo hace más peligroso. Grifón. Como la criatura mitológica. Un cruce entre un ave de rapiña y tu pesadilla con alas. Deathstalker. Es un escorpión del tamaño de un camión blindado. Quintaijitu. Una serpiente gigante de 2 cabezas, doble problema. Aunque también doble posibilidad de fallar. Nevermore. Un pájaro del tamaño de un avión comercial. Creep. Son Grimms deformes sin ninguna base animal. Wyvern. Es el jefe final. ¿Qué más quieres? ¿Una invitación? La mayoría de Grimms menores son escalables entre sí, al enfrentarse a los cazadores estos tienen 2 posibilidades. O morir convertidos en polvo ya que, al recibir un daño como la pérdida de un miembro de su cuerpo o un daño abrumador, estos rápidamente se convierten en polvo, por lo que carecen de órganos y aunque se les ha visto comer, igualmente se cree que no lo necesitan y lo hacen más por su agresividad a los humanos. O sobrevivir a su combate y gracias a esto ellos aprenden y se adaptan, lo que los vuelve más fuertes y peligrosos, aunque también más cautelosos del conflicto contra humanos. Esto se refleja en los Alpha Beowulf o Ursa mayores, ya que entre más joven un Grimm más imprudente suele ser. También suelen tener roces con animales salvajes, aunque esto es más por competencia de territorio y alimentos. Aún así todos los Grimms cuentan con una debilidad clave, los ojos plateados. Los ojos plateados son una habilidad especial poseída por ciertos individuos en el mundo de Ruby, son capaces de causar un gran daño a los Grimm, incluso la muerte prácticamente instantánea. También son vulnerables al frío aunque algunas especies del reino de Atlas han sido capaces de adaptarse a este problema. Los Grimms no son individuos. Son una horda. Y aunque caigan uno a uno, el miedo que siembran los reemplaza sin cesar. Ellos siempre estarán al acecho, sin importar cuántos de ellos deban caer, derramarán sangre y traerán el caos y destrucción en todo Remnant. Solo es cuestión de tiempo. Mucho antes de que el fuego pudiera ser controlado, antes de que existiera siquiera un nombre para el poder. Una sombra surgió del corazón del mundo, un ser que no debía existir, y con él, llegó la muerte misma. Un monstruo que trajo la muerte a la vida. Eso sí es presentarse con estilo. Aquel ser sin nombre, el origen de toda energía negativa, dejó su marca en el viejo imperio de Lusaria.
Desde ahí, su esencia se esparció por el planeta, infectando tierras, corrompiendo organismos, y sembrando semillas de caos. Y de esas semillas, nacieron ellos, los mutantes. Aunque honestamente, deberían llamarse quimeras en esteroides que te comen solo por existir, porque hermano, hay desde cocodrilos peludos hasta gelatinas con ojos. La mayoría de estos seres son bestias sin razón, movidos solo por el hambre, la ira, y el deseo de erradicar cualquier cosa viva. Sus cuerpos son deformes, como si alguien hubiera mezclado animales en una licuadora y lo llamara evolución. Sí, son los mutantes, pero se ven más como si alguien hubiera pedido en línea una quimera y recibiera el pedido de un manicomio biológico. Son Frankensteins con licencia para matar. Hay dos tipos principales. Los primeros son los mutantes irracionales. No hablan, no piensan, solo destrozan. Estos actúan por puro instinto y son extremadamente difíciles de razonar o contener. Peor aún, su energía negativa choca con la energía vital de los humanos y animales, volviéndolos enemigos naturales de todo ser vivo. Es como si tuvieras odio biológico preinstalado desde el nacimiento. Imagínate salir del cascarón y lo primero que ves es un conejo, y lo quieras devorar. Para contenerlos, se creó una fuerza especial, los SER, el sistema de exterminio de riesgo, formado por guerreros humanos con el poder del sentido extendido, capaces de oponer resistencia a estas criaturas. Y luego están los que realmente preocupan, los mutantes con conciencia. ¿Quieres pesadillas con filosofía incluida? Estos mutantes no solo matan, entienden, tienen mente, estrategia, y motivaciones. Se cree que estos fueron humanos alguna vez, corrompidos por la energía negativa. Ya no recuerdan quiénes eran, y si lo hacen, les da igual. Son asesinos con identidad. Durante el primer arco de Zack, la leyenda, 6 mutantes se convirtieron en las pesadillas principales del equipo protagonista. Y vaya reparto. Es como si un laboratorio loco hubiera hecho casting para una película de terror, y luego les diera superpoderes. 001. El rugido de la muerte. Cráneo de cocodrilo, cuerpo musculoso y peludo, sumamente agresivo, aunque con una habilidad nata en combate. Fue derrotado por Zack tras despertar su sed de fuego y destrozar un pequeño sector del bosque. 002. El armadillo giratorio. Forma similar a la de un armadillo, pero con ojos compuestos como las moscas y grandes garras. Fue derrotado por Leo, quien le dio una clase práctica de aerodinámica. 003. La trampa con patas. Una araña de 6 patas, mandíbulas gigantes, 6 ojos y un comportamiento muy evasivo. Fue derrotado por Isaac, quien es aracnofóbico. 004. El cuerpo sin alma. Una masa de desechos con 3 ojos, capaz de hacerse más grande mediante la absorción de seres orgánicos. Su debilidad son los sonidos muy fuertes ya que lo endurecen y sus 3 ojos son su núcleo central. Fue derrotado por Camille, quien endureció su corazón y su metal. 005. El heredero salvaje. Similar en aspecto a 001 pero más grande y peligroso. Más inteligente y adaptable. Fue derrotado por Raymond cuando le dejó caer una cueva encima. Snowfall, reina de los muñecos rotos. Cabello blanco con detalles negros, córneas oscuras e iris blanco, piel pálida y algunas heridas abiertas en sus brazos. Fue derrotada por Zack tras hacerlo enojar demasiado. Durante el transcurso de su corta vida, Snowfall y su grupo se dedicaron a vagar sin rumbo por los bosques de Firesland, atormentando a cualquier criatura viva que se les cruzara en el camino. El trato de ella hacia los mutantes sin conciencia siempre fue similar a lo que sería una mascota, y la derrota de estos ante humanos fue lo que la hizo enfrentar en un todos contra uno al grupo protagonista. Pese a su derrota, Snowfall, entre palabras frías como su hielo, supo que su muerte no pasaría sin facturas. Quimera o mutante, quien necesita etiquetas cuando todos quieren destriparte. Y ninguna muerte quedará sin contabilizar. All right, the combatants are set, and we've run the data through all possibilities. It's time for a death battle! La noche caía en un pequeño pueblo, un asentamiento olvidado entre colinas y bosque seco, ahora reducido a madera chamuscada, muros desplomados y gritos silenciados. El olor a carne, humo y miedo era una invitación irresistible. No para carroñeros, sino para bestias. La tierra retumbó. Desde la oscuridad del bosque surgieron formas negras, como sombras encarnadas. Beowulfes con ojos amarillos como muerte reciente, se desplazaban por el campo como perros rabiosos. Detrás, un rugido pesado anunció a un ursa mayor seguido por su descendencia. Pequeños creeps avanzaban entre el humo y 3 boarbatus chillando mientras le seguían el ritmo a los demás integrantes del grupo.
A la distancia, un Beowulf olfateó el humo. Entre las ruinas divisó una figura temblorosa, un niño. Apenas un respiro de carne, suficiente para detonar su instinto. El Grimm se lanzó con furia salvaje. Un crujido de huesos. Sangre negra salpicó. No era el niño. Era 001. El cocodrilo monstruoso de pelo negro y mirada hueca había interceptado el ataque. Su puño atravesó el pecho del Beowulf con facilidad. Lo dejó colgando unos segundos, hasta que el Grimm se deshizo en humo. A la distancia una figura sentada miraba en silencio. Snowfall observó la escena. Sus ojos blancos como nieve no parpadeaban. No son de los nuestros. No son humanos. ¿Qué son? Sus ojos se encendieron con brillo curioso. ¿Nuevos amigos? Las criaturas restantes se detuvieron. Algo no encajaba. Y en la tensión que siguió, el caos estalló. 001 se lanzó con un rugido como advirtiendo al resto de mutantes de la presencia de estos invasores. 001 embistió a un Alpha Beowulf, estrellándolo contra un muro de piedra que colapsó sobre ellos. El Grimm intentó levantarse, pero 001 lo agarró del cráneo expuesto y lo estampó contra el suelo hasta que no quedó más que vapor. Un Boarbatus rodó contra el cocodrilo y le dio un fuerte golpe en la espalda. El jabalí monstruoso volvió a rodar, pero esta vez el mutante lo frenó con el pecho y lo sujetó entre sus enormes garras para aplastarlo entre ellas volviéndolo humo negro. Entonces, 002 giró. Con su caparazón reluciente, se hizo una bola letal y se estrelló contra otro Boarbatus que intentaba flanquearlos. El choque fue brutal, polvo y piedra volaron. El Grimm rebotó como muñeco destrozado, mientras 002 giraba de nuevo, perdiéndose entre las demás estructuras del pueblo. 003, desde la sombra de una casa caída, lanzó su telaraña a un Ursa Minor. El Grimm se enredó, chillando, mientras sus patas buscaban equilibrio. 003 se acercó con cautela, pero el Ursa Major lo embistió desde el lado opuesto, destrozándolo contra una muralla. La araña quedó retorcida, su cuerpo chorreando veneno hasta que explotó en ácido al morir. El Ursa Minor, enredado aún, se derritió con él. 004 emergió como un charco vivo. Se deslizó bajo un grupo de Beowulfes, envolviéndolos uno por uno. Intentaban zafarse, pero el mutante los aplastó con la presión de su masa. Sin embargo, al intentar absorberlos, su cuerpo se endureció. Nada orgánico que asimilar. Hizo un gesto de disgusto ante esto, pero se deslizó entre escombros. Pero entonces desde el cielo los grifones empezaron a descender atacando con embestidas aéreas a 001, quien se sujetó a una y mientras se elevaban con sus mandíbulas, le destrozó la cabeza cayendo al suelo a un lado de Snowfall. Snowfall flotando sobre una plataforma de hielo. No les enseñaron a jugar. No importa. Los juegos deben seguir. De su palma emergió una ráfaga congelante. Los Krebs y el Boarbatus restante fueron reducidos a escarcha. Dos ursas menores trataron de golpear a Snowfall, pero 001 se puso frente a ella recibiendo los golpes de sus garras y estirando su garra golpeó en la cabeza a uno haciéndolo estrellarse el uno con el otro reduciéndolos a polvo. Pero entonces en el cielo un rugido estremecedor los puso alerta y Snowfall se movió a un lado al ver plumas como proyectiles atravesar estructuras y al propio 001 quien no pudo reaccionar ante el ataque. Más aún un muro cayó siendo que enormes tenazas fueron a por la mutante de hielo, pero el cocodrilo se interpuso entre estas, aún estando herido y forcejeó como pudo antes de que el aguijón del Deathstalker lo atravesara más 001, entonces rugió fuertemente aturdiendo al escorpión gigante para acto seguido que con sus pinzas lo partiese a la mitad. Snowfall vio con odio al Deathstalker, pero entonces el bólido de los mutantes arremetió desde un costado partiéndolo en dos también. El suelo empezó a temblar. Quinta Hito avanzó, sus dos cabezas abriendo paso. Una se lanzó a morder a 002, pero el armadillo se envolvió en sí mismo para evitar ser comido. La otra cabeza rodeó a Snowfall y antes de que pudiera acercarse un rugido feroz se interpuso entre ambos. Finalmente, 005 estrelló su brazo contra la serpiente gigante de color blanco, aplastando una cabeza. La otra chilló, más se empezó a retorcer para luego explotar al 002 rodar en su interior y salir disparado fuera de su cuerpo. El Nevermore descendió como un meteorito. Sus plumas como lanzas atravesaron ruinas y cuerpos. Pero Snowfall y 005 alcanzaron a esquivarlas y cuando el Nevermore bajó destruyendo cuanta casa se le atravesara. 004 se había envuelto en su pata. El ave negra entonces gritó y eso bastó para que la masa de tres ojos se endureciera y se desplomara a una gran altura muriendo en el proceso.
Aún así, ese corto periodo de tiempo fue aprovechado por Snowfall, quien se montó al Nevermore y congelando sus alas lo hizo estrellarse contra un edificio, para acto seguido con una patada imbuida en de hielo arrancarle la cabeza. La explosión de hielo la separó. El Nevermore cayó. Snowfall iba a empezar a reírse, sin embargo el ambiente cambió de repente y en el cielo la figura colosal del Wyvern descendió destrozando el pueblo con solo su aterrizaje y entre todo el desastre 002 terminó siendo aplastado por una de las colosales patas del Wyvern. Snowfall vio eso y se enfureció aún más. De las alas del Wyvern un líquido similar a alquitrán cayó al suelo y de este nuevos Grims emergieron para ir en contra de Snowfall y 005. Ambos mutantes restantes aceptaron el desafío, moviéndose y destrozando a los Grims sin importarles su tamaño o aspecto. 005 rugió aturdiendo e incluso destrozando a varios Grims en el proceso, incluido el Wyvern. Al ver esto Snowfall saltó y con un puñetazo imbuido en de hielo, destrozándole un ojo más al estremecerse destrozó todo a su paso y su pata bajó buscando a Snowfall, pero el cocodrilo mutante se interpuso dando un puñetazo que logró desviar la pata del Wyvern pero cobrándose su propia muerte con tal de salvar a su ama. La mutante de hielo ante esto liberó toda su aura de energía negativa y gritó a la enorme criatura: Ninguna limaña gigante va a arrebatarme lo que es mío. Snowfall con todo su poder frente al Wyvern lo envolvió en una capa de hielo. Pero siendo imposible cubrirlo todo dado el enorme tamaño de la criatura, que lo hizo superar a la mutante y con un rugido bélico, la mutante salió volando en dirección al cielo y cuando sus órbitas lograron equilibrarse vio a la oscuridad misma. Las enormes fauces del Wyvern se cerraron a su alrededor y el estruendo no tuvo nombre. Todo quedó en silencio luego de eso. Y este fue cortado por un último rugido del Wyvern. La última vista siendo de más Grims llegando a las ruinas de la batalla. ¡Ay! Y ahí van los mutantes al cielo. Aunque con los retorcidos que son, quizás vayan en dirección contraria. Para entender esta batalla, se tuvo que dividir el enfrentamiento en 6 categorías clave: fuerza, velocidad, trabajo en equipo, estamina, habilidades especiales y el enfrentamiento final entre Snowfall y el Wyvern. Primero veamos la fuerza. Los mutantes eran unidades individuales con un físico brutal. 001 y 005 podían aplastar a la mayoría de Grims de un solo golpe y 002 podía girar como Beyblade en modo furia nuclear. A excepción del Wyvern, que supera los 1,8 kilotones de TNT, ninguno de los Grims tenía fuerza comparable a los pesos pesados del bando mutante. Esta ronda se la llevan ellos. Los mutantes toman esto. Pero en cuanto a velocidad, aquí los Grims les dieron una clase magistral de cómo volar cabezas, a velocidad Mach 9. El Nevermore, Alpha Beowulf y Grifones literalmente bailaban alrededor de los mutantes más lentos. Mientras que 005, 002 y Snowfall tenían una velocidad decente, estaban limitados a un máximo de Mach 2, 4. A nivel de enjambre, los Grims dominaban este terreno. Ningún problema para los Grims, pero ¿qué hay del trabajo en equipo de ambos bandos? Uno pensaría que los mutantes, al tener orden numérico y todo, serían mejores en esto. Pero no, cada uno iba por su cuenta como si se pelearan por el último trozo de carne podrida. Aparte de que todos ellos se pondrían enfrente de Snowfall para dar su vida por ella. Mientras tanto, los Grims operaban como un enjambre coordinado. Especialmente cuando el Wyvern invocaba refuerzos. La falta de táctica de los mutantes fue su condena aquí. En cuanto a la estamina, ahora esto fue una pelea pareja. Los Grims caen en polvo al perder una extremidad importante, mientras que los mutantes, aunque heridos, seguían luchando con ferocidad. A pesar de su desorganización, los mutantes demostraron una enorme resistencia individual, lo que les permitió aguantar varias oleadas antes de caer. La mejor decisión aquí es dejar un empate técnico. En cuanto a sus habilidades todo fue mucho más claro. Mutantes con sentidos arácnidos, caparazones muy resistentes, telarañas, rugidos sónicos y nieve asesina, esto parecía más un videojuego de combos locos. Aunque algunos Grims como el Nevermore y el de Darkstalker tenían habilidades notables, los mutantes eran mucho más variados, con ataques elementales y habilidades estratégicas. Snowfall sola podía cambiar el campo de batalla. Y nuestra última categoría es quizás la que más importa para definir el resultado. Wyvern vs Snowfall. Aquí viene la joya del caos. El Wyvern era mucho más fuerte que cualquiera en el campo, pero era más lento que el Wuthering en un modem de los 90.
Con su increíble potencia de fuego, podía destruir pequeños pueblos, pero en una guerra de movimiento rápido y ofensivas múltiples, su lentitud lo convertía en una diana flotante. Snowfall, por su parte, lo superaba por velocidad y versatilidad. Sus ataques de hielo podían ralentizar aún más al Wyvern, e incluso aguantar uno o dos de sus ataques directos. Sin embargo, Snowfall no podía acabar con él de inmediato. Tuvo que usar estrategia, usar a sus mascotas para distraerlo y golpear desde puntos ciegos. Una batalla tensa, pero si no fuera por ella, los mutantes hubieran perdido mucho antes. Siendo así que solo uno de ellos necesitaba dar un solo golpe. Aunque algunos mutantes destacaban por sus habilidades y resistencia, los Grimms ganaron por superioridad numérica, velocidad colectiva, sincronía y la capacidad del Wyvern de invocar oleadas interminables. Y mientras Snowfall pudo domar al dragón un rato, su equipo fue despedazado antes de que pudiera cambiar la marea. Los ganadores son, los Grimm.